Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés revisando el video. Vamos a casi la última clase del semestre, porque hay muchos temas que ya estamos abordados y sintetizamos bastante en la información con algunas exposiciones. Por lo tanto, nos vamos a una de las últimas clases, que es el tema de valores y personalización docente. Aquí tenemos el objetivo de la clase y es ya la cuarta unidad y por lo tanto aquí nos vamos a enfocar específicamente en valores en la educación. El título como tal es La educación valoral y los derechos humanos en el marco de la globalización y la diversidad. Como vimos en algún momento, vimos lo que fue globalización, vimos lo que es interculturalidad, lo que es culturalidad, la cuestión de la nueva escuela mexicana como reforma educativa, vimos la cuestión de por qué la SEP no se vuelve una gran institución por aún así tener bastantes años y las dificultades que tiene en su aprendizaje. Ahora por último vamos a ver la importancia que se tiene que trabajar dentro de los valores. Recordemos que en el primer bloque vimos lo que eran los valores, sus conceptos, sus estructuras y la forma en cómo se tienen que aplicar en la vida cotidiana. Ahora vamos a identificar que los valores son de suma importancia dentro de nuestra educación. Aquí menciona que el ser humano se preocupa, es democrático, es crítico y es organizado, defensor de los derechos humanos para el beneficio propio y el de los demás. Y aquí hace una parte muy recalcable. Solo una población capaz de juzgar críticamente el desarrollo económico propondrá un bienestar social de innovación desde lo productivo. Ojo, hemos recordado que para ser una persona crítica dentro de esta nueva reforma o dentro de nuestro plan de estudios, tenemos que identificar todos los aspectos sociales de una persona e identificar el estudio que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra educación. Aquí viene nuestra primera tarea, la importancia de la educación. Es un PDF que ya está cargado en, en la plataforma y aquí vamos a hacer una lectura de por qué es importante la educación en nuestro país y por qué es importante la educación en México, en el mundo, ¿vale? Es amplia, hay que darle una lectura y hacemos una reflexión personal referente a este artículo. Al hacer una persona crítica, te vas a encontrar dentro de una globalización. ¿Viste por qué da la importancia de identificarlo dentro de la educación? ¿Vale? Porque en algún momento la globalización va a hacer que nosotros seamos un factor dentro de esa globalización. ¿Y qué engloba la globalización? Conocimientos y cultura. Aquí menciona que nosotros como seres educados y que somos padres de familia vamos a desarrollar mejor a nuestro hijo de manera competitiva, ¿vale? Nos vamos a enfrentar en una globalización amplia, en una globalización ya preparada, pero recordemos que nosotros primero tenemos que educarnos. Nosotros primero tenemos que mejorar nuestras condiciones educativas, tenemos que mejorar nuestra perspectiva de enseñanza y tenemos que mejorar nuestra observancia del mundo, porque con ello ya nos vamos a hacer más competitivos, con ello ya nos vamos a hacer más culturales y con ello vamos a entrar mejor al factor de la globalización. Y si nosotros nos transformamos, ya entendemos que el punto es que también vamos a transformar a nuestros hijos. Y transformando a nuestros hijos, vamos a encontrar con tres ejes importantes dentro de la globalización y dentro de la enseñanza. La primera es educar para la producción de un mundo competitivo. Tú viste que la globalización lo único que le interesa es el factor monetario.
Por lo tanto, nosotros nos vamos a hacer algo productivo, ¿vale? Si la educación en nuestro país crece, crecerá su economía, porque nosotros tendremos más ingresos en la vida, porque nos haremos más competitivos para la globalización. Viéndonos más competitivos, habrá más trabajo. En el punto número 2, nos hacemos una sociedad democrática. Si tú recuerdas en el plan de estudios 2022, en la nueva escuela mexicana, te menciona en una parte de un eje, te menciona que el ser humano tiene que ser democrático, porque con eso hacemos que el individuo desarrolle la situación de la elección a su beneficio y con ello nos ayuda a la elección de algo competitivo dentro de las empresas y dentro del sistema. Y número 3, que es la forma que nos interesa, la formación de valores, que aquí textualmente lo voy a leer. Formar seres humanos con juicios autónomos y criterios propios de congruencia abre múltiples oportunidades de ponerse en el lugar de otro para así juzgar desde perspectivas diferentes. Nos da un criterio completo que si somos una persona con formación de valores, nos ayuda a tener un juicio. Ese juicio ya lo vimos en la primera parte de ética, que es un juicio de valor, lo bueno y lo malo. Y aquí también resalta que nos volvemos personas empáticas, porque juzgamos desde otra perspectiva la situación de las cosas. Y con ello vemos el cambio que podemos hacer desde otra situación, desde otro factor o desde otro ambiente. Eso es lo importante de la globalización y la educación junta. Pero al tener educación, ¿qué es lo que nos falta en nuestro sistema mexicano? Vale, nos falta lo siguiente, que los valores se desarrollen de manera autónoma. Por lo tanto, no solamente se da en la escuela el valor se da en la casa, el valor se da en la sociedad. Esos valores, al no desarrollarse de manera autónoma, necesita ser implantado, necesita ser cultivado en todos los sectores, no nada más en la escuela, porque recuerden que todos los sectores nos ayudan a tener enseñanza, nos ayuda a tener educación. Por lo tanto, al no ser autónomos los valores, sí necesita que todos los demás los implementemos, los apliquemos y la desarrollemos. Aquí menciona que la escuela, si no implementa una situación de valores, es una situación neutralizada, ¿vale? Que no está aplicando bien una enseñanza, que no lo está desarrollando en su totalidad y por eso es importante que la escuela desarrolle valores. En algún momento, yo en lo personal, se los voy a plantear, yo estoy a favor de enseñanza de valores y cada mes se propone un valor. Cada mes se aplica ese valor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que tú debes de aplicar el valor de manera estructural, la enseñanza del valor, la aplicación del valor, ejemplificación del valor, frases del valor, películas del valor, para que el niño o el adolescente se vaya identificando con ese valor y crezca y sepa y desarrolle que en la sociedad se necesita ser una persona respetuosa, una persona con condición y con convicción para poder cuadrar en la sociedad. Y por último, si la escuela no practica valores, no existiría la ética. ¿Viste la importancia de ética dentro de la educación? Por lo tanto, si no hay valores, no hay ética, porque no hay una condición del bien y el mal. Eso es importante. Aquí es importante que identificar los valores estamos aplicando un derecho constitucional. Ya lo recordamos y lo vimos en el artículo 3. Si se vuelve un derecho constitucional, también vamos a implementar diferentes situaciones, porque aquí menciona, el verdadero derecho de los niños de la educación solamente se aplica si consideramos el derecho a aprender.
Esto lo vimos también dentro del nuevo margen de la nueva escuela mexicana, que se necesita aprender para que el niño comprenda el contexto que está viviendo. Por lo tanto, vamos a encontrar 8 factores, perdón. Vamos a encontrar 8 factores para que el niño considere la situación valoral de la enseñanza. 1. Los niños van a ser las personas del mañana. Tienen que preocuparse por ese futuro que van a encontrarse en algún momento de su vida, ¿vale? Hoy, que en esa enseñanza de los niños, vamos a meterle que tiene deseos, que debe tener aspiraciones, que debe tener intereses y sobre todo que es capaz de lograr las cosas. Eso es lo que vamos a implementar con los valores y con la enseñanza de nuestros chicos, que hay un futuro y que ellos lo van a construir y que ellos necesitan hoy preocuparse por ese futuro para así desarrollar la situación de la enseñanza. Número 2. El niño necesita afecto. El niño necesita un apapacho, ¿vale? No nada más es una cuestión de salud, sino que en algún momento debe de tener esa situación de afecto, debe de tener una preocupación por su salud y sobre todo una preocupación de que es un ser humano, porque aquí lo dice, por el contrario, sin afecto, decaerá y puede morir. El afecto, el aprecio, el cariño que se le va a dar al niño es un pilar para su enseñanza, para su futuro y para que se vuelva un ser. Con eso. 3. Deben de tener una sana convivencia, eso es importante, deben de ser una sana convivencia y deben de estar organizados de manera positiva en su aseo personal y en su alimentación. Esta es una de las perspectivas que se está encontrando dentro del aprendizaje al derecho. Lo recordamos que el derecho, al aplicarse, tenemos que ver por el interés y la preocupación de los demás. Es aquí donde se marcan esos 8 factores. ¿Vale? Número 4. No solo en la escuela se aprende, los menores deben de comunicarse para que los escuchen y los atiendan. Al saber que es un derecho, hay que respetar esas condiciones. Al saber que es un ser pensante, porque no lo dice en nuestra reforma educativa, tenemos que ver con su opinión y su situación. Por lo tanto, el alumno tiene que identificar lo que requiere, tiene que comunicarse con lo que quiere y tiene que identificar los aspectos que requiere. A eso trata ese punto. En el número 5, al niño no nada más se le va a enseñar conocimiento, también le tienes que dar espacio para jugar, porque recordemos que lo mencionaba Piaget, lo mencionaba Montessori, que el juego es importante para el desarrollo de su educación. Eso es importante. El niño debe de jugar para poder explorar y el explorar le va a dar conocimientos. Número 6. Si no ocurre todo lo anterior, el niño no se desarrolla sanamente. El niño debe desarrollarse sanamente. Ojo, nuestra enseñanza se debe plantear aquí. Porque si tú no desarrollas de manera adecuada tu enseñanza, si tú no aplicas de manera adecuada el cómo le estás inculcando la educación, el niño no le va a interesar la enseñanza, el niño no se va a ver, no se va a hacer competitivo, el niño no se va a volver globalizado, el niño solo va a crecer con algún interés personal, nada más. Y es aquí donde nosotros como educandos quebramos el contexto de la educación, porque solamente llevamos el conocimiento y no hacemos que el niño analice, no hacemos que el niño critique, no hacemos que el niño se preocupe y no hacemos que el niño vea que hay un mañana que él va a construir. Eso es importante. Y con ello, los valores es importante en esta situación. 7. La interacción con los demás, la comunicación que va a tener con los demás es importante para ese desarrollo. Lo menciona nuestra reforma también, lo menciona la globalización. Es un ser que se va a comunicar con todo lo que lo rodea, todo lo que lo rodea. Y esos factores nos ayudan a desarrollar esta parte. Y número 8.
Para crecer y desarrollarse los niños requieren de autoestima. Esa palabra importante dentro de los valores es fundamental porque la autoestima le va a ayudar a desarrollarse como persona y como individuo. Eso es importante. Posteriormente en esta diapositiva voy a marcar de manera textual lo que menciona nuestra autora, que dice: los fines de la educación son valores en sí mismos. La escuela es el entorno en donde el alumno se somete a la influencia del adulto día a día. Educar en valores equivale a educar para que una supervivencia. Si la escuela no forma valoralmente, deja de cumplir su función principal. Si la escuela deja de hacerlo, no podrá existir el alumno una ética para su desarrollo social y cultural. Claro está, en el texto lo menciona y la autora no lo describe. Si una escuela no implementa valores, si el desarrollo del alumno no se implementa en valores, no se va a existir la ética. Al no existirse la ética, no va a haber una situación social. ¿Por qué? Porque la sociedad va a crecer con el punto de que todo lo que hagas es neutralizado. No hay un bien, no hay un mal, no hay un juicio de valor, no hay una moral. Entonces, ¿para qué tanto vimos ética profesional dentro de nuestras carreras si tú no lo aplicas, si tú no transformas al ser humano, si tú no lo desarrollas a un objeto pensante y no hacemos que entonces nuestra enseñanza se vea más estructurada, más humanística, más crítica en bienestar de la sociedad? Eso es importante. Valores para la vida en sociedad. Aquí tenemos que la solidaridad en la escuela formal debe de apoyar esta situación. Solidaridad, el apoyo mutuo con todos los demás. Con esto nos ofrece un clima importantísimo y favorecido en la enseñanza. Si nosotros educamos con valores, damos una formación moral para tener una convivencia definida y libre. ¿Vale? Una formación moral. Cuando hablamos de moral, vemos que nuestras acciones tienen consecuencias. Y si nuestras acciones son positivas, las consecuencias van a ser positivas. Si nosotros hacemos algo negativo, vamos a tener algo de negativo. Aquí en la diapositiva menciona que si formamos a seres humanos con juicios autónomos y criterios propios de congruencia, ayudará a nuestro sistema y dará una pedagogía que cuestione, que reflexione y que se fomente a un diálogo. Es importante que el alumno tenga esos valores para que se vuelva una persona positiva, para que cuestione y para que nuestra enseñanza se vuelva algo colectivo y comunicable y no exista algo negativo dentro de nuestros factores, ¿vale? Educar para la solidaridad implica 3 factores importantes. No es cierto. Implica 6, perdón. Implica 6 factores importantes. El primero, para educar con los valores, empezando con la solidaridad, se recomienda que empiece con los grados superiores de la escuela. Ellos serán los que alimenten los grados inferiores por varias razones. Por lo tanto, iniciamos con grados de ejemplo primaria alta, preescolar tercero, secundaria tercero, media superior, para que con ello podamos educar a toda la demás generación que va decayendo en los demás escalafones de educación. Porque con ello, menciona aquí, el trabajo de construcción de juicio moral más profundo es el que se hace con alumnos de 12 años debido a que han llegado a estudios de desarrollo en donde ya les permite simultáneamente proponerse en el lugar de otro y en el propio. Ya a la edad de los 12 años ya se vuelve empático, ya se vuelve justo con las acciones que está realizando y él ya puede dar una enseñanza con todos los demás. Es necesario plantear el trabajo considerado por las etapas evolutivas para que las transmita el niño y el adolescente y nunca
y nunca esperando más de lo que pueden dar. Es importante que al tener una gran ampliedad, él nos va a desarrollar esa situación de empatía y de valoración. El ejercicio de la solidaridad es muy importante, ¿vale? Número 2. En la escuela y el maestro debe poner un ambiente de solidaridad hacia los alumnos. Ojo, nosotros somos los primeros que debemos de implementar valores. Nosotros debemos de implementar el valor de solidaridad para desarrollar. ¿Por qué solidaridad? Porque el solidario es una situación comunitaria. Y recordemos que nuestra enseñanza no es aislada, nuestra enseñanza es en comunidad y esa comunidad te va a transformar a la sociedad y va a ser la ventana de nuestro mañana. Por eso nos enfocamos en el valor de la solidaridad. Número 3. Debemos preocuparnos por la situación de producir reflexión, ejercicio de solidaridad, situación de desigualdad y análisis de los privilegios que desarrolla cada uno. Hacer que la persona vea lo que está pasando, cómo está pasando y qué está pasando a lo largo de su enseñanza. Eso debemos inculcarle. Ahora, el número 4 es tenemos que vivir y reconocer que otros necesitamos de los demás y que no nos debemos de beneficiar cuando ayudamos a los otros. El altruismo, el altruismo es un punto que aquí va a entrar, que no nada más eres tú el que tiene necesidades, todos las tienen y todos van a entrar con esa situación. Número 5. Para desarrollar la autonomía de la solidaridad, es importante que el sujeto tenga posibilidad de reflexionar y decidir por sí mismo sobre las acciones que va a participar. Ojo, cuando estamos viendo que ya va a reflexionar, es que ya se volvió crítico, que ya está analizando el contexto o la parte en cómo tiene que actuar dentro de la sociedad. Y número 6, la formación de valores, como ya se mencionó, puede servir como un punto de partida. La educación con valores te ayudará a la formación de toda la parte crítica y global del ser humano. Pero ¿cómo lo vamos a implementar? Vamos a implementarlo como lo menciona en el temario, que dice personalización del maestro y el director personal. ¿Cómo vamos a personalizarlo? A través de algo que nos da la nueva escuela, a través de que nos lo da la nueva reforma y la forma de la globalización. Para ello, vamos a encontrarnos con algo que tenemos que estudiar, que son los perfiles de egreso. Esos perfiles de egreso los vamos a tener marcados en el acuerdo 140822, donde están la reforma educativa. Y en esa reforma educativa ya los vamos a tener, ya los vamos a tener marcados en cada una situación. ¿Por qué los perfiles? Porque los perfiles de egreso ya traen los valores. Los perfiles de egreso ya vienen marcados en cómo vas a dar tu enseñanza y en cómo se va a desarrollar esa educación. ¿Vale? ¿Cuántos perfiles de egreso son? Son 10. Esos 10 perfiles de egreso nos van a ayudar para marcar nuestra enseñanza a lo largo del alumnado y con ello desarrollarlo y contextualizarlo en el punto de que él tiene que formar una nueva generación, que él tiene que ser autónomo y que él tiene que ser crítico. En estos perfiles van marcados situaciones de todo lo que desarrolló la nueva escuela mexicana, de todo lo que debe contextualizar el alumno para su nueva enseñanza dentro de la globalización y lo que la escuela y la SEP considera que es importante para su desarrollo. Hay que saberse que cada perfil va a estar cuadrado para algún campo formativo, va a estar cuadrado para algún tema, va a estar cuadrado para el desarrollo de su integración educativa. Ojo, estos 10 perfiles están basados en su educación básica, ¿vale? Entonces, esos perfiles
se deben de llevar a cabo para la situación hasta el nivel secundario. Posteriormente, en nivel preparatoria, hay otros tipos de perfiles donde ya el alumno hay más compromiso con la sociedad, hay más compromiso con la situación vulnerable, y hay más compromiso con la cuestión personal. Entonces, estos perfiles nos van a identificar a desarrollar cada cuestión. Hay que darle una leída a cada uno de ellos. Aquí ya te puse el 1, aquí tenemos el 2 y vuelvo a lo mismo. Cada uno se va a enfocar y se va a desarrollar dependiendo a dónde queremos dirigir al alumno, pero siempre en beneficio de esa persona, siempre en beneficio a nuestra sociedad y siempre en beneficio a la educación del alumno. Por eso, cuando vayas desmenuzando cada uno de ellos, es importante que lo vayas contextualizando. Y a eso es lo que quiero que lo tenemos que estudiar. Aquí tenemos el punto 3. Y por ejemplo, en este nos habla de una igualdad entre entre ambos géneros, y por lo tanto esa educación tienes que respetarla para los dos, tienes que desarrollarla para los dos y no tiene que haber una discriminación para los dos. Eso trata este perfil, el número 3 en específico, porque en algún momento no nosotros hacemos la distinción, nosotros no, pero en algún momento la misma sociedad hace la distinción por el género y ahí se vuelve una violencia. Y al tener una violencia, pues tenemos las complicaciones con cada uno de estos factores, ¿vale? Entonces, estos perfiles tú los vas a desarrollar, tú los vas a implementar y hay una actividad en plataforma que lo tienes que desarrollar. De hecho, en clase o en presencial, ese era el punto, que vamos a dividir los perfiles y que cada una iba a hacer un esquema, un dibujo, una representación gráfica de cada perfil. Tú, en manera de línea, va a ser lo mismo. Vas a escoger tres, cuatro, no recuerdo el mismo. El que más te agrade, lo vas a a, a, este, a representar de manera gráfica a través de dibujos para que las personas los puedan identificar, para que el docente se le haga más simplificado el desarrollo de su información y puedas poder explicarlo de manera más amplia y más fácil. ¿Por qué? Porque en ocasiones al memorizarse la información, pues no la memorizamos tan renglón. Aquí, como dice ejemplo, el perfil 5 desarrollan una forma de pensar propia que emplean para analizar el juicio, argumentando sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial. No, no lo memorizamos así. Lo que memorizamos es más una imagen. Lo que memorizamos más son gráficos simples en donde relacionamos el objeto, en donde relacionamos la situación de la información para que con ello podamos contextualizar esa parte. Es por eso que es una de las actividades que te dejo ya en plataforma y que íbamos a desarrollar de manera física. Eso es lo importante. Entonces, esos 10 perfiles sí son importantes que te los memorices, sí son importantes que los apliques en la enseñanza, porque con ello te va a dar una estructura del valor, con ello te va a dar una estructura globalizada, con ello te va a dar una situación de la nueva escuela mexicana y con ello vas a implementar la cuestión educativa de nuestro país, que tanto se ha esperado, que tanto se ha identificado al lograr. Y ya viste que de todo lo que hemos visto, siempre va a resaltar el juicio de valor, siempre va a resaltar la ética, siempre va a resaltar la moral, en donde el alumno tiene que conocer y comprender las cosas positivas que tiene que aplicarse y las cosas negativas que tiene que responder. Que siempre para una acción, siempre va a haber una reacción. Que para que una enseñanza sea sana, él tiene que ser una persona sana. Y para que en una comunidad todo se desarrolle de manera conjunta y se apliquen directamente valores, juicios, criterios, normas y demás, la educación es el pilar de todo el contexto de la ética.
Es por ello que la importancia de la ética se genera en la escuela para que ahí se desarrolle en sociedad y con ello podamos lograr cada uno de ellos en este contexto del alumno y pueda aplicar una ética como tal, importante, una ética, ¿vale? Por eso nosotros debemos de conocer documentos, aspectos, normatividades, desarrollos que nos hacen ser mejores alumnos y mejores docentes y crear mejores alumnos. Y ya los viste documentos como el artículo tercero, viste documentos como la normatividad, como la Ley General de Educación, como la reforma educativa, como el Plan 023. Eso te estructura a ti como docente para una nueva enseñanza y a que logramos a que tú como docente le des al alumno estos perfiles para que el alumno desarrolle una conciencia crítica, para que el alumno desarrolle una conciencia moral y se vuelva una persona ética y razonable, ¿vale? Ya pasamos por todos los perfiles de egreso, espero los hayas analizado, los hayas visto uno por uno y ya tienes chamba para trabajar, ¿vale? Nos vemos, un gusto saludarte, espero te encuentres bien. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Un gusto y buen día, buena tarde y buena noche.